Ya. Buenas noches. Nosotros vamos a hablar acerca de la ley de Harvey-Weinberg. Mi grupo está conformado por Guillermo Quintero, Cristian Rojas y quien les habla, Karen Blanco. Bueno, buenas noches. Como Karen lo ha dicho, pues yo soy Guillermo Quintero. Vamos a hablar de la ley de Harvey-Weinberg. Básicamente, pues lo que podemos decir de esta ley, que es un modelo matemático propuesto por Harvey Weinberg en 1908, que es un proceso de herencia que básicamente lo que nos plantean es que no cambian ni las frecuencias elípticas ni genotípicas de los locos propuestos o dados, ¿cierto? Por lo tanto, en una población en equilibrio se considera una población ideal y sin evolución, ¿sí? En la que no cambian las frecuencias elípticas, ¿sí? Para esto, pues básicamente se plantean, como se ve en esta diapositiva, 5 condiciones que cada una o estas 5 condiciones para poder tener una frecuencia genética, genotípica y un equilibrio, cada una tiene su particularidad, ¿no? Primero, pues encontramos la población infinita, que es básicamente las poblaciones con individuos muy grandes y son buenas para llegar al equilibrio, ¿sí? Segundo, tenemos el apareamiento al azar, es decir, que no hayan preferencias sexuales en la reproducción, no importa pues hacia un determinado sexo, si es macho o es hembra, ¿cierto? Sino que todos los individuos se cruzan y producen un mismo número de descendientes. Tercero, sin flujo genético, ¿sí? Cuando hablamos de flujo genético estamos planteando de que no vayan a ser individuos por emigración ni entren por inmigración porque si no se cambiarían las frecuencias elípticas y se rompe el equilibrio. Un cuarto elemento importante es la no selección natural, ¿sí? Que lo que plantea es que todos los genotipos sean iguales de efectivos, ¿sí? Para permitir la supervivencia y la reproducción. Y un quinto elemento, que es la ausencia de la mutación, que es decir, los genes que los genes sean estables. Caso tal de que no se cumplan estas condiciones, pues también se trabaja sobre 5 elementos que básicamente son como las contraposiciones de lo que acabo de plantear y cada una pues también tiene su característica, ¿cierto? Pues para eso entonces tenemos que observamos las mutaciones causan que se introduzcan nuevos alelos en la población, lo que cambiaría totalmente el equilibrio. Hablamos también de un flujo genético en el movimiento de individuos de una población o otra resulta en el entrecruzamiento y la consanguinidad reduciendo las frecuencias genéticas entre las poblaciones. ¿Sí? Hablamos también en este elemento de las condiciones cuando no se cumplen de la población pequeña, es decir, la pérdida de alelos por azar y no la selección natural que les comentaba anteriormente. El apareamiento no aleatorio causa la expresión de fenotipos recesivos debido a la consanguinidad, ¿cierto? O el apareamiento selectivo. Y la selección natural, que ese sería pues como el último de esta parte del ciclo cuando no se cumplen, o de las 5 condiciones cuando no se cumplen, que sería la de selección natural, que es causa de la expresión de los alelos exitosos, es decir, no los hay,
Estos alelos prevén caracteres que mejoran la habitabilidad para la supervivencia y la reproducción, ¿sí? Entonces, básicamente lo que nos plantea esta ley es esto, ¿cierto? Hay otros elementos que a continuación mis compañeros van a presentar. Para hallar el equilibrio de una población, Hardy y Weinberg utilizaron estas fórmulas. La fórmula de las frecuencias genotípicas es P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado igual a 1, donde P al cuadrado es la frecuencia de los homocigotos dominantes a mayúscula, donde aporto la P. Los 2PQ es el heterocigoto dominante a un alelo recesivo. Y Q al cuadrado, que se obtiene cuando tenemos dos alelos recesivos, que lo expresa la Q. Para hallar los genotipos dominantes, vemos la tabla y observamos que el genotipo A mayúscula será la probabilidad de P por P, es decir, P al cuadrado. Para hallar los genotipos homocigotos dominantes, heterocigotos dominantes, observamos la tabla y tenemos la probabilidad de que el esperma aporte una A dominante y los huevos aporten una recesiva. O caso contrario, que el esperma aporte una A recesiva y los huevos una A dominante. Entonces tenemos dos probabilidades que serían A multiplicado por A recesiva, dando 2PQ. Y la probabilidad del homocigoto recesivo la obtenemos a multiplicar Q por Q, que nos va a dar Q al cuadrado. Cuando realizamos esta suma de las frecuencias que tenemos, la manera en que sabemos que una población está en equilibrio es porque nos da el resultado 1. Para las frecuencias alélicas, tenemos la fórmula P más Q igual a 1, donde P es la frecuencia del alelo A dominante en una población y Q es la frecuencia del alelo que definen caracteres, que es A dominante y A recesivo. Por lo tanto, la probabilidad P más Q es 100%, porque no existen otros alelos en este caso. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre un ejemplo de la fenilcetonuria. ¿Qué es? Es un trastorno hereditario poco frecuente que provoca la acumulación de aminoácidos denominado la fenilalanina. ¿Qué es? Que es el organismo que se hereda por los genes. La fenilcetonuria es causada por un defecto del gen que ayuda a crear la enzima necesaria para descomponer la fenilalanina. Es decir, aquí en este ejemplo nos vamos a dar cuenta que esta enfermedad es un homocigota recesiva. Entonces, que para hallar la frecuencia de los genotipos, esa fórmula es la que mi compañera anteriormente estaba dándonos a conocer y que nos explicó. Entonces, es una enfermedad causada que por medio de unos resultados nos va a dar 0.04 para hallar las frecuencias genotípicas. Entonces, para hallar las frecuencias de los genotipos, debo hallar el valor de P.
la fórmula. Es decir, en este caso, las personas enfermas son Q al cuadrado, que nos representan con el símbolo de las A pequeñas que vamos a hallar. Entonces, la probabilidad de P es el valor que es 1. 1 es para ver si la población está en equilibrio. El valor de Q, que es 0.04. Entonces, hacemos en la fórmula de P 1 menos 0. Para calcular las frecuencias de dichos genotipos, empezamos las frecuencias de homocigotos dominantes. Homocigotos dominantes A grande, que es P a la 2, es 0.96 elevado al cuadrado, nos da 0.9216. Las frecuencias del heterocigoto es 2 por PQ, es igual a 2 por 0.96, es 0.04. El resultado es 0.0768. El resultado de las frecuencias de enfermos que son homocigotos recesivos, que son A grande, A pequeña, en el ejercicio podemos determinarlo por Q al cuadrado, donde 0.04 por 0.04 al cuadrado nos da 1.6 por 10 a la menos 3. Para ver si el resultado o el ejercicio que estamos realizando nos quedó bien o tuvimos fallas, si nos quedó bien, nos tiene que dar el equilibrio en 1 para que esté realmente el ejercicio correcto. Entonces, sumamos los dos más los homocigotos recesivos, es 0.9216 más 1.6 por 10 a la menos 3. Eso es igual a 1. El resultado, para que nos dé correctamente, nos tiene que dar 1. Muchas gracias.